Buenos días. Jueves 31 de octubre. Le damos la bienvenida a todos los que se van a conectar, que nos van a hacer la compañía en esta transmisión esta mañana, para seguir hablando de lo que todo el mundo sabe, para seguir intentando encontrarle forma a esta forme y deforme nación cubana que ya no haya para dónde andar ni para dónde coger. Raidel Ramírez Castro, buen día para ti. Buenos días, maestro, desde el Uruguay, la República Oriental del Uruguay. Cash Flow Financial, buenos días. Pembroke Pine, buenos días, maestro. Alain Martínez, buenos días, maestro. Alain, tú eres el que está en Cuba, ¿no? Tú eres el que estás allá en la patria socialista sufriendo los embates del huracán del castrismo. Juniel Batista, primer lique. Juniel Batista, primer lique. Ven acá y aquí están haciendo competencias de like. ¿Es que el like del primero es menos importante que el del último? ¿Es que los likes son por categoría aquí? Primero el rey, después la reina, luego viene el primer ministro del reino, después viene el canciller, después el ujier y el secretario de Estado, el ministro de la guerra. ¿Pero qué cosa es esto aquí? Todos los likes son iguales. Pero se le agradece yo. Un abrazo, Raidel. Sí, acá en la desgracia esta. Cuando usted habla de desgracia, esta se refiere a vivir en Jayalía, pagando por una casita de Hondipo 1.300 al mes sin derecho a nada, yéndose de madrugada y llegando de noche, y que no le permiten tener ni siquiera una estufita para calentar la comida. Esa es la desgracia suya. Juniel Batista, coño, no me maltraté. Es que acuérdate que tú eres anexionista. Y que mi deseo más grande es tirárselo vivo junto a Juniel Laforté a los tiburones. Pero bueno, soy un tipo demócrata. Y de cuando en cuando y de vez en vez hago alguna excepción con las personas y le cojo un poquito de aprecio. En la dictadura. Cuando usted habla de dictadura se refiere a la tiranía esa obsoleta, retrógrada, obtusa, que no le da espacio a nada ni a nadie y por eso están en esas condiciones. Eso no es una dictadura, es una tiranía. Las dictaduras son apenas leves brisas de cariño comparada con ese tempestuoso huracán. Es una tiranía, muchachos. Una tiranía maldita y macabra que no tiene para cuándo acabar. Que esperemos que ahora en esta grande oportunidad que tiene con los BRIC se integre y comience una sarta de reformas económicas que coayuden y lleven a ese pueblo a tener aunque sea café a la llave para tomar por las mañanas. Porque no es fácil lo que ese pueblo ha vivido con esa mentalidad arcaica de ese régimen macabro. Porque si pasa lo que yo creo que no va a pasar, pero puede pasar, que Trump gane las elecciones, ese país no aguanta una ronda más de las llamadas sancioncitas, estas sancionitas que les ponen. Que no pase eso. No es que no agarrón, es que estos señores acaben de aterrizar al mundo de la realidad. Hay un revuelo armado porque destituyeron al viceprimer ministro. O sea, el viceprimer ministro, el segundo de Marrero. Pero ¿por qué lo destituyen? Dicen que por errores en el ejercicio del cargo. Pero ven acá y lo destituyen por ineficiencia en la ejecución de la cartera eh,
que le han dado en el gobierno para desempeñarla como funcionario público. A él nada más, si es por eso, yo no creo que haya sido por errores en el cargo. Porque si es por errores en el cargo, hay que instituir a Leví la O porque no hay corriente. Porque es ineficiente la generación eléctrica porque el tipo no es capaz de crear nada. Y hay que instituir a Manuel Marrero porque no puede planificar una economía sólida que garantice la deflación económica, o sea, que se caiga la inflación esa y que la nación pueda producir bienes y servicios de calidad y de cantidad que sean capaces de satisfacer las necesidades de consumo poblacional. Habría que quitar a Marrero, habría que quitar a Canel porque bajo la gestión absoluta de su gobierno, como primer secretario del partido y como presidente del Consejo de Estado y como presidente y primer secretario del Comité Central del partido, el país bajo su mando ha estado viviendo los momentos más terribles, más tétricos, más sombríos, más llenos de incertidumbre y de desesperación de toda la historia de esos 65 años de tiranía. O sea que yo no creo que hayan destituido al primer ministro por mala ejecución de sus funciones en el cargo. Errores en la ejecución de su cargo. ¿Y quién ha acertado algo ahí? ¿Y por qué no meten preso al de la bancarización? ¿Y por qué no meten preso al del reordenamiento? ¿Y por qué no meten preso al de la soberanía alimentaria? ¿Y por qué no meten preso al que dio la orden de combate? ¿Y por qué no meten preso al que puso el rolito financiero? ¿Y por qué no ponen preso al de la ONA que no es capaz de cobrarle a 35.000 negocios los impuestos que adeudan al Tesoro Nacional? Ahí no funciona nada. ¿Y por qué no meten preso a Bexy Rodríguez, la ministra de Comercio Interior, que cuando no lleva el azúcar falta el arroz, y cuando falta el arroz no hay café, y cuando hay café, arroz y azúcar es a 1 libra por persona en diciembre y deben el de octubre todavía y el de noviembre no llega? Y entonces, ¿y por qué no cogen a Raúl Castro ya de paso, que es el causante de toda esa desgracia? Y van allí al zoológico de 26 y se lo tiran a una manada de gorilas, primero para que lo despedacen y después lo que queda a los cocodrilos. Entonces yo no creo la historia de que este hombre lo sustituyeron por errores en el cargo. Ni tampoco le creo a nada a ningún comunista de eso, ni creo que ninguno haga nada por el pueblo de Cuba. Porque así mismo decía Gil, Gil decía, no, pero estamos pidiendo al pueblo sacrificio, y el tipo hasta lloraba, se emocionaba, los ojos se les ponían aguados por las lágrimas. Ay, que estamos trabajando por este pueblo, que nos den un voto de confianza. Y mentira, estaba sacando 100.000 toda la semana, 400.000 al mes. Que sepamos y que se sepa. Que por cierto, ¿qué habrá pasado con el caso de Gil? Porque ya Gil lleva más de 6 meses detenido. Y ya Gil tenía que haberlo instruido de cargo, ya tenía que haberle pedido prisión preventiva. Él no es un cargo militar, él no es militar en funciones ni activo, por lo tanto, él tiene que ir para Valle Grande, que es la prisión pendiente de La Habana. Digo, era cuando yo estaba preso de casi 30 años. No sé cuál será ahora. Entonces yo no creo que a estos personajes los voten por ineficiencia en las funciones administrativas. Yo creo que los votan porque o ya no convenían ahí, o se cogieron la de alguien, o a alguien les molestó. O también puedo creer que lo cogieron y lo sacaron. Él estaba sacando la plata de un grupo de bandidos ahí, seguramente. Y entonces lo cogieron como chivo expiatorio porque se dio el escándalo en el aeropuerto de Tampa. Y esa mujer dijo que ella era la testaferro y la albacea del dinero del ministro de Economía cubano. Y comentarios dicen que lo meten preso, pero no han sacado nada de él. Yo no creo que Gil haya tenido acceso a tanto dinero, sino más bien él encabezaba una red de corrupción donde él era el puente para sacar la plata de los demás.
para que sepan cómo funciona. Itán de Olivera Miranda. Itán de Olivera, ¿de dónde tú eres, Itán? Itán de Olivera, ¿de dónde eres? Imagino que seas de Brasil. Itán de Olivera, ¿de dónde eres? Hola, Jesús David. Muchas gracias. Un saludo para ti. Itán de Oliveira Miranda. Todos los cobardes cobren la cara. Me estás diciendo cobarde. Buenos días, Pinky, ¿cómo tú andas? Itán de Oliveira, me estás diciendo cobarde. Porque tengo la cara cubierta. Ay. Buenos días desde Houston, Texas, la estrella. Gilbertico Pérez, ¿cómo tú andas? ¿Cómo tú estás, Pinky? Leonardo Rodríguez, muy buenos días. Buenos días para ti, Leonardo. Lavé la máscara anoche. Sabrán que era un mugre vivo. Claro que no. Esa es la palabra clave aquí, Antonio Grillo. Por eso los Castro no permiten el liderazgo. Por eso 9 de cada 10 opositores en Cuba son agentes que responden a, a los intereses de la tiranía. Han sido una oposición fabricada por ellos para que los verdaderos líderes no puedan existir. Y a los que son opositores puros y de verdad, que no se plegan, ni se rajan, ni se quiebran, entonces los llevan a la cárcel y les meten largas condenas de cárcel. Claro que sí. Claro que sí. Oscar García. Claro que sí, son agentes del propio gobierno, exacto. Sí, ya yo no quiero ser cubano. No, ya yo me da pena ser cubano. De hecho, cuando la gente me pregunta, yo digo que soy de Venezuela. Pues mi acento es venezolano. Yo digo que soy de Venezuela, ya yo no quiero ser cubano. Me da vergüenza ser de Cuba. Siento pena de pertenecer a un pueblo que se comporta de esa manera. Donde quiera que vas estás estigmatizado, estás marcado, la gente te mira mal. No, 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 yo soy de Venezuela. Yo soy del lago Maracaibo, soy maracuchano. Ni muerto, muchachos. Ese comportamiento indecente. Ese comportamiento indecente de un pueblo que se cree superior, de un pueblo que se cree distinto, que le dice indio a todos los centroamericanos. Y no conozco a nadie en este continente del Bravo a la Patagonia que sea más digno de lástima, más indecente, más vulgar, más traidor, más cobarde, más ruin, más miserable, más mal hablado, más engreído.
y que no tiene nada excepto una condición de esclavo que el cubano. El cubano es un negro equivocado. Es como le dijo Graviel a Juan Calecero, el episodio de Hermano, cuando le levantó la mano, tú eres un negro equivocado. El cubano es un esclavo equivocado. El cubano no es nada. El cubano lo único que ha hecho es pasar hambre, miseria, aguantar patadas por el trasero y vivir una vida miserable de degradación moral, humana, sin rival en este continente. Entonces le vas a decir miserable a un hondureño que se levanta por la mañana en la más humilde chacrita de Honduras y en la casa más pobre de cualquier ciudadano de Honduras hay 7 u 8 quintales de frijol. Porque el pan de nosotros es el frijol de ellos. Ellos se levantan por la... Hay aguacate el año entero en Honduras, por la selva de la Mosquitia. Toda la gente que vive en el campo de Honduras está lleno, son millones de gallinas. Allí nadie roba un pollo. No, eso no existe allí. Allí nadie, ¡ay, que me comieron la vaca! ¡Ay, que me comieron el caballo! Vienen a Estados Unidos los indecentes cubanos hasta matar caballos. Habiendo tanta comida, anda un cubano con un rifle de boyarería cazando patos, matando una pata, mató una pata y dejó 9 paticos huérfanos. Yo no quiero pertenecer a un pueblo así, chicos. Yo quiero ser parte de la generación de Martí, de la generación del centenario, de Fran País, que cayó con una Thompson en la mano, de su hermano Josué, de los hombres que lideraron la lucha contra el batistato, de los hombres que hicieron caer el machadato, de los hombres de la manigua redentora, de la estirpe de Calixto García que se dio un tiro, de la posición digna de su madre, del general Bandera, pero de este pueblo de chicharrones, café con leche, pervertidos, inmorales, que hoy exhiben sus logros y su deflación moral como éxitos personales, donde el plan Camacho cundió a toda la nación, donde todo el mundo ve el robo como algo normal, donde se institucionalizó la indecencia, el mal vivir, el mal hablar, la deshonestidad, la ruindad, la inmoralidad como cosas cotidianas de éxitos personales de una sociedad. No, yo no quiero ser parte de eso. Soy un hombre muy trabajador, muy decente, muy noble, muy buen amigo. Un hombre que nunca en la vida ha vivido para amanecer, para desearle mal a nada ni a nadie. Yo me levanto a construir, a producir vida, a ayudar a los seres humanos, a no sembrar odio, a no sembrar rencor, a no humillar a nadie. Yo no me levanto con la mala leche, como decía, a destruirle la vida a nadie, a pasarle ni a abusarme de nadie. Yo voy por la calle en mi camión y se me para una viejita y me dice, ¿cuánto me cobra por eso? Ya yo desde que le hago una radiografía a la señora, ya sé si me puede pagar lo que yo cobro o no. Y si veo que tiene en la casa algún hijo, él me puede ayudar a cargar, nada más la cobro la mitad de la camionada para ayudar a la pobre viejita. Yo no voy a ser más rico ni con 100, ni con 50 pesos más, ni menos. Y si voy a casa de un señor que tiene dinero y todo lo que hay en la casa vale más que el viaje, le digo, págueme la mitad del viaje y lo otro me lo compensa con lo que me va a dar ahí. Yo no soy hombre de eso. Yo no vivo por dinero, yo no soy mercenario. Yo trabajo porque necesita mi familia, mi gente, dinero para vivir. Porque yo necesito pagar ese internet con dinero y porque yo tengo que echarle a este camión combustible. Y porque las gomas cuestan dinero y porque el aceite cuesta y porque mamá tiene que comer y porque tengo que ayudar a mi prima Elaine y porque Neymar todavía está bajo mi mando. Pero si no, me iría a un monte y viviría como un misantrópico cromañón en una taberna. Viviría con lo que hay en el medio. Yo no soy hombre de vanidades, ni de fatuidades, ni de anillos, ni de prenda, ni de tatuajes, ni de fiesta, ni de cartera, ni de especuladera. Y gracias a Dios, Dios me dio una mujer que aunque tiene su familia un gran poder económico en Honduras, mi mujer es una persona sencilla, simple.
Tú le regalas un anillo de fantasía y ella se lo pone con el mismo amor como si le regalara una sortija de oro. Ella lo mismo anda en una ropita sencillita, se va a un mall y se compra una ropa de 500 pesos. Ella no está en eso. Ella, yo llegué a la casa antes de ayer con una carga de comida que me dieron en una iglesia haitiana. Yo estaba trabajando por un barrio haitiano y un negro haitiano calvo se paró en el medio y me dijo, papi, papi, go. Y yo iba en el carro y le digo, ¿qué? Dice, no, entra por favor que hay comida. Tenían sobre una mesa había una cantidad de personas que viven en las calles, que aquí le dicen desamparado al mendigo, son mendigos, pero bueno. Es como que le dicen al viejo el adulto mayor, viejo, uno no puede tratar de suavizar la realidad tú no la puedes esconder. El feo es feo. Ay, un poco desgraciado, no es feito. La jeva que está mala, no sea hipócrita, que la hipocresía hace más daño que la verdad, porque la verdad es una herida limpia que tú la abres, duele, pero como es limpia y no tiene pulso escondido, ella sana. Pero la mentira, cuando tú la disfrazas, como es una herida sucia, siempre está el pus ahí y nunca en la vida cierra. Hay que decir la verdad. Está feo, compadre, eres feo, compadre. Eres feo. A la mujer le gusta el hombre feo. Pero a los hombres no les gustan las mujeres feas. Claro, todos los feos tienen derecho. Pero si vas a enamorarte de una jeva que está mala y una que está buena, bueno, pues enamórate de la que tenga bueno el corazón y malo el cuerpo. Porque al final el deseo pasa y todo termina. Y el carácter es lo que se queda para siempre. Pero si puedes tener una jeva buena de cuerpo y buena de alma, y te encuentras una matunga de cuerpo y buena de alma, pues quédese con la que está buena las dos cosas. Pues tú vas a comprar bueno, bonito y barato. Es mejor que barato y bonito aunque no sea bueno. Llévese por mí, que soy la escopeta en esto. Tengo croquetas para todos y todos los gustos. Caleb, eres matón. ¿Te das cuenta? Ya llegó Caleb. Ya llegó Caleb con la muela visca. Eres asesino. Roberto Valdés, saludos y bendiciones a todos los que se están conectando a esta hora de la mañana. Gracias por estar ahí, gracias por ser parte de esta plática. Porque mi directa siempre, ustedes saben, yo nunca le he impuesto, lo mío nunca ha sido un monólogo, lo mío siempre ha sido un diálogo. Mi directa es atípica, mi directa es una interacción de disímiles temas con mi público. Miguel Alfonso, entonces, ¿cuándo será el día de la universidad? No entendí tu pregunta, Miguel. ¿Me puedes explicar? Roberto Valdés, de San Petersburgo, Florida, Tampa. Ah, San Petersburgo, ahí es donde vive el señor Iván González. Cuando él me decía San Petersburgo, yo decía, bueno, San Petersburgo, yo conocía San Petersburgo, Rusia. Como yo no soy muy ducho en la... ¿Para cuándo la libertad de Cuba? Gilberto Pérez, y eso que no utiliza la inteligencia artificial. Ni idea tengo de lo que es esa inteligencia artificial. Yo tengo la natural, la que me dio Hashem, el Señor. Yo soy enemigo de la tecnología, a mí no me gusta nada de eso, de estar bajando fotos y videos y que mira lo que hizo. No, lo mío todo es la mente. ¿Para qué? Yo no necesito nada de eso. Eres antiprogresivo.
Todo Latam está al servicio de Estados Unidos. Eso quedó destruido con el ciclón. Imagina, ya se recuperarán. Todo Latinoamérica está al servicio de Estados Unidos. Dame algún consejo, mi vecino está sofocando. Esto no es aquí un bayou sin puta, esto es una directa de política y de temas sociales que tocan la realidad mundial es generalmente Cuba y Latinoamérica. Vaya a haber un consejero sexual. O yo. Milei despidió a una senadora que dijo que levantaran el bloqueo a Cuba. Maravilloso. Es que no hay ningún bloqueo a Cuba. ¿Cuál es el bloqueo? A ver, ¿cuál es el bloqueo que hay? Que la tiranía de La Habana quiere seguir encarcelando, seguir matando impunemente, seguir desfando, seguir desterrando, seguir exiliando, matando y embarrilando sin que nadie le ponga control ni medida. Y encima de eso quieren que el crédito americano sirva para seguir manteniendo un sistema represivo que no reconoce ningún derecho. No, yo estoy en contra de que se levante ese embargo en esas condiciones. No, no. Tú me dices, el régimen de La Habana dio un paso de buena voluntad y a 48 horas de las elecciones liberó el presidio político, ahí vamos caminando. Tú liberaste el presidio político, quítale las sanciones. Tú no vas a reprimir más a la oposición que se manifiesta por sus derechos. Entonces vamos a negociar toda la política económica nefasta de Cuba. Y luego que el régimen haga y dé pasos hacia una economía de mercado que garantice el flujo directo de bienes y servicios para mejorar la calidad de vida del cubano. Porque de nada sirve que el gobierno americano le otorga créditos a Cuba si la nación sigue empobrecida, si sigue la misma cooperativa, si sigue el mismo acopio, si siguen en Cuba las mismas empresas comunistas que hasta hoy han llevado al país a la debacle económica. De nada sirve que Estados Unidos dé un crédito agrícola a Cuba por 100 millones de dólares en pesticidas, en fungicidas, en defoliantes y en fertilizantes, para que cuando eso llegue a Cuba empiece el robo, el trapicheo, y al final de la jornada no se vislumbre ni se le dé el uso requerido. Y entonces el país sigue empeñándose porque el crédito es regalado. Aunque sea crédito es a pagar a largo plazo. No tiene sentido. Hay que darle la buena munición al buen tirador, que es el que va a ser uso sabio y productivo de ese parque, de esa munición. Pero coger bala, comprar bala para tirarla y dársela a un mal tirador para que gaste la munición a cambio de nada, sin ningún fruto, es como levantarle ese embargo a ese régimen. Compra y compra aquí, la economía sigue siendo tercermundista. Tú dijeras, me voy a sentar con los americanos, ya liberé el presidio político. Aunque no haya esas libertades civiles que el mundo quiere y que hacen falta que sean la prioridad, pero bueno, hay que aceptar la realidad. Y entonces mira, ya liberamos la economía, ya los cubanos son dueños de su destino, ya el crédito del Bank of America es para que un hombre ponga una granja avícola, ponga un negocio porcícola, que él tenga un taller de chapistería legal reconocido. Yo digo, ahí sí, quitarle el embargo, sí, ahí sí. Pero todo para los Castro y para el pueblo nada. Para seguir en lo mismo.
porque no tiene sentido, porque cuando estaba el embargo, que es que llaman bloqueo ellos, que no es más nada que prohibición a la empresa americana a comerciar ciertas cosas con Cuba, no todo, porque el principal socio comercial del régimen de La Habana es Estados Unidos. Y la mayor importación de servicios viene de Estados Unidos. Cuba compra en Estados Unidos hasta el azúcar que hoy distribuye por la maltrecha canasta básica. Y cuando estaba el CAMI, que venía el dinero por un chorro y 7 llaves, que entraba un barco de petróleo semanal a Cuba procedente de la Unión Soviética, y el país no cogió ningún rumbo. Y todos los recursos Fidel Castro los gastó en alimentar a los PAL y a los grupos de solidaridad con Asia, África y América Latina para la causa palestina, para ayudar a la FAPLA en Angola, el MPLA, para ayudar a la SWAPO de San Nujoma en Namibia, para ayudar a Samara Machel Frente Polisario, allá los que estaban en guerra con los marroquíes, los saharauitas, para ayudar a Samara Machel en Mozambique, para ayudar a México allá en Somalia, o para ayudar a Jafek al-Assad, el padre del que está hoy en Siria, o para la guerra de Campuchea, o para hacer contacto diplomático con Pol Pot, y entonces, ¿qué hizo los 5.000 millones de dólares que le dio la URSS durante 30 años a ti? ¿Dónde está? Y no te digo que se lo han robado, no, eso no es verdad. Esa historia que la gente cuenta aquí, que Fidel Castro se robó todo el dinero que le dieron. No, en Cuba se invirtieron millones y millones y millones de dólares en mejorarle la vida al pueblo de Cuba. Se construyeron cientos de comunidades, se hicieron miles de barrios, se hicieron carreteras, circunvalaciones, fábricas, escuelas, hospitales, sistemas agrícolas de trasvase, de regadío, planes agrícolas, citrícolas, educacionales, políticos, militares. Se hizo de todo, pero lo que pasó fue que como nada tenía dueño, en todo lo que se decía, todo lo que se hacía se destruía. Es como que construyas un palacio costoso en la foresta, cortes el campo, lo hagas nuevo allí, y entonces la gente que pongas dentro no valore ni cuide, lo abandonen, y un buen día se tupieron las cañerías, las fuentes dejaron de echar agua, y un buen día empezó a crecer la maleza, y los animales vinieron y empezaron a hacer caca adentro, y la gente que no tenía nada se robó la vajilla hoy, y aquel se robó un tomacorriente, y aquel se robó un candelabro, y cuando pasan 8 o 10 años, vas al lugar donde estaba el palacio, que costó una fortuna, y está destruido, agrietado, sin servicio de ningún tipo, y cubierto por la maleza. Eso es lo que pasa en Cuba. En Cuba se hicieron miles de kilómetros de canales trasvase, que costaron una fortuna, de hormigón armado. Yo estuve preso, y yo estuve en un campamento en mis últimos meses de prisión, y yo vi lo que esa gente hizo para llevar el agua del río Cauto y del Contramaestre hasta la zona de Holguín y hasta la zona de Jiguaní, y vi lo que costó la presa Cauto El Paso, y vi lo que costó la presa Gilbert, y vi lo que costó todas las presas que han hecho en Cuba, y estuve en la presa Sasa, y todo está destruido. No hay un pescadito, no hay sal. Estuve en las salinas de Cuba y ahí están todas las bombas podridas, tumadas, y no hay sal. Estuve en la fábrica Taíno, yo soy de allá de Manzanillo. Allá estaba la fábrica Taíno, yo quisiera que tuviera. La fábrica Taíno estaba entrando a Manzanillo, entre el entronque Las Novillas y la entrada en el entronque de Manzanillo, estaba ahí. Aquello era un complejo industrial enorme. Ahí venían los camiones de todo el país. Venían las rastras de toda Cuba a cargar. Ahí se hacían y recapaban todos los neumáticos de todos los carros de Cuba, de todos los números. Ahí se hacía una bujía cubana, Taíno, que no tenía que envidiarle nada a una NGK. Era una copia de la NGK japonesa, pero marca Taíno. Se hacían unas baterías de 12 y 24 voltios para todo
el transporte de carga de Cuba, que era una maravilla. Ahí se hacía de todo. Vino un buen día un ciclón, le arrancó el techo, redujeron la planta para tal lado, otro más vino para, bueno, vete allá para que la vea cómo está. Nada. ¿Y qué tú me vas a decir? ¿Que Fidel se robó el dinero de la Taino? No. Lo invirtieron allí, todo lo destruyeron. El plan social más costoso de la historia de Cuba fue la escuela del campo. Hicieron miles de canales, llevaron miles de tractores, se sembraron millones de hectáreas, miles de hectáreas de cítricos, fruta y cultivos varios. Se compraron todas las escuelas, todas las empresas tenían una base de transporte escolar pagado por el presupuesto del Estado. Eran cientos de guaguas y tenían trenes escolares. Yo me acuerdo de la estación de Cristina, salía el tren en La Habana para la escuela. Se hicieron en cada provincia 12 y 13 universidades en el campo, que eran aquellas famosas escuelas, las SBEC. Costaba mantener esos miles de uniformes, empleados, comida. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está la central electronuclear de Juraguá, que Fidel Castro gastó 2.000 millones de dólares en eso? ¿Dónde está la autopista? 2.000 millones de dólares botados allí, 2.000 en la autopista. ¿Dónde están todos los ingenieros azucareros? ¿Dónde están? Todos lo destruyeron, porque no hay dueño. No es verdad que se lo han robado todo, han robado, pero el 90% lo han botado, lo malbarataron. Entonces le vas a quitar el embargo para seguir hundiendo el país, para seguir empeñando el país, para seguir empeñándola con un crédito. ¿Para qué? Para que hayan arroz y frijoles. Pero no cesa la tiranía, no cesa la represión, no cesa la falta de libertades, y cualquiera que proteste le echan 30 años de cárcel. En esas condiciones no. No, en esas condiciones no. En esas condiciones no. Y yo digo, si ellos no van a liberar el presidio político, que tienen que liberarlo, esa es la prioridad de la nación cubana, y no quieren negocio ninguno con los americanos, tienen una grande oportunidad hoy. Han entrado como socio observador de los BRIC, no como miembro. Para ser miembro de los BRIC tienen que tener una economía pujante, moderna, actualizada y adaptada al comercio mundial de hoy. Ellos pueden hacer lo mismo que hizo Vietnam, es un país comunista. Ellos pueden hacer lo mismo que hizo la Junta Birmana, que es un país comunista. Ellos pueden hacer lo mismo que hizo la China, que es el orgullo y el asombro. Tienen lo principal humano, que es lo más que cuesta. Tienen miles de ingenieros improductivos, tienen miles de obreros y técnicos calificados. En Cuba no hay que llevar, en Cuba tú no tienes que llevar a un tornero, hay miles. En Cuba tú no tienes que llevar a un ingeniero industrial, hay miles. En Cuba no tienes que llevar a un ingeniero en electrónica, hay miles. Lo que hace falta es la libertad económica, un régimen que quiera salir de la miseria que el pueblo de Cuba vive. Más nada, ellos lo tienen todo. Y tienen un país destruido donde todo hay que hacerlo nuevo. El tirano lo cogió todo hecho, no hizo nada. No, eso no es verdad. Tú estás desactualizado de la realidad cubana. Eso no es verdad. Te voy a decir todo lo que la revolución construyó. Mira, la revolución construyó. Cuando la revolución llegó al poder en Cuba, habían 54 casas de socorro. No había un policlínico en el país. Uno solo no había. Todos los policlínicos que hay en Cuba y el 70% de los hospitales los hizo la revolución. Casi todos los hogares de ancianos los hizo la revolución. Todos los círculos infantiles que hay en Cuba los hizo la revolución. Y todos los orfanatos que hay en Cuba, excepto uno que había en La Habana, los demás los hizo la revolución.
En Cuba se hicieron cientos de kilómetros de carretera y de carreteras buenas. La revolución terminó de construir la farola que Batista no la pudo terminar. Todos los 18 plantas que hay en Cuba y todos los 12 plantas que hay en Cuba y todas las comunidades que hay en Cuba, todo eso fue construido por la revolución. Alonso Roja, Taco Taco, Chamizo, todos esos edificios que son por miles en Cuba fueron construidos por la revolución. Todos los programas sociales de Cuba fueron construidos por la revolución. Todos los planes agrícolas que hay en Cuba, los planes citrícolas, el plan citrícola de Isla de la Juventud, de Hawái Grande, de Contramaestre, de Nuevita Norte, de la zona norte de Holguín, todo eso fue construido por la revolución. El plan arrocero del Jíbaro fue hecho por la revolución. Todos los canales trasvases fueron hechos por la revolución. Cuando la revolución llegó al poder en Cuba habían 6 represas. Hoy hay 270 represas. 240 fueron hechas por la revolución. La revolución hizo 3 ingenios azucareros. O sea, hizo 5 ingenios azucareros, perdón. En Cuba habían 162 ingenios y hicieron 5 más. Ahora, todo lo que había, más todo lo que hicieron, destruyeron lo que había y lo que ellos hicieron. Pero no es verdad que no construyeron nada, sí hicieron miles de cosas. Ellos intentaron hacer la central electronuclear de Juraguá, y ellos intentaron hacer la autopista nacional, y ellos hicieron todas las circunvalaciones de Cuba. No es verdad. Ellos hicieron la circunvalación de Las Tunas, ellos hicieron la circunvalación de Manzanillo, ellos hicieron la circunvalación de Camagüey, todo eso lo hicieron ellos. Han hecho miles de cosas. La revolución hizo miles de viviendas y se las entregó a la gente. Pero son insuficientes, porque el resto de los recursos los gastó en la guerra Angola. Invirtió 5 pesos en Cuba y 95 en África. Ahí es donde está el error del régimen. El plan ganadero que había en Cuba no estaba tecnificado y él lo tecnificó. Y la masa ganadera que él cogió, él la multiplicó. Hubo un momento en que hubo casi 9 millones de cabezas ganado en los 80. Esa carne de res que te dan 9 onzas, digo que te daban cada 9 días, era porque él fomentó la masa ganadera. Pero se cayó el comunismo, se acabaron los piensos, se acabaron las medicinas y todo era un desastre. Yo me acuerdo, fíjate si todo era un desastre, mire, yo me acuerdo. Mi tío era el jefe del plan pecuario de Camagüey completo. El que yo te decía, el comunista aquel, el tío Ramón, papá de Monguillo. Y yo me acuerdo que nosotros íbamos allá, él andaba siempre en un jeep con 4 antenas. Nosotros íbamos allá y tú llegabas a una vaquería y te encontrabas, oye, el desastre del comunismo, ¿cuál es? Te encontrabas en una vaquería de aquella. 200, 300 rollos de alambre con sacos de grapa. Tirado en medio de un potrero cubierto de zarza, pudriéndose allí en cada vaquería. Entonces ahí veía una tonga de pomito y eran todos los sueros aquellos con todos los Labiomec y con todas las proteínas y las vitaminas para el ganado, tirado allí cogiendo sol, botándose. Entonces había tanta producción de azúcar que del país que estaba cerca ahí en Camagüey, venían las rastras y tiraban 4 y 6 camiones de azúcar cada 15 días allí. Y en todas las vaquerías que ella llovía y el azúcar se derretía y corría el azúcar, la miel de azúcar como si fuera agua. Un desastre todo. Un desastre todo. No estudió que por lo que se utilizó, que cuidara los recursos que tenía. Y por eso el país terminó donde terminó. Pero hicieron cientos de cosas para mejorar el país. Hicieron miles de puentes en el país y asfaltaron cientos de kilómetros de carretera. Hicieron cientos de canales trasvase. Hicieron todo el sistema del Plan Plátano, el sistema Micro-Y. Ellos tenían 4 cultivos priorizados en Cuba que eran cacao, café,
caña y tabaco, y después priorizaron la producción de papa. Yo recuerdo que en La Habana, en los 90 y piá, él hizo 20 frigoríficos gigantes por allá por la zona de Roa, y se sembraba papa y había papa, el año entero había papa y valía 30 centavos la libra en todas las placitas de La Habana, en todas, con el comunismo de él. Pero después que el tipo entregó la batuta, que ya no pudo engañar ni estafar a nadie, porque él era especialista buscando, era un timador profesional. Eso empezó a coger para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Como él era el titán de la política cubana, y era el que podía endulzar a los jefes de Estado, y era el que contrarrestaba las maniobras políticas de la gente. Tú ves que Donald Trump ganó las primeras elecciones en Estados Unidos. Si Fidel Castro llega a estar en sus años activos en política, a Trump le hubiese sido muy difícil ganar las elecciones americanas. Porque él tenía la habilidad esa de destruir a quien quería y de construir a quien quería. Él era un tipo muy poderoso por la lengua. Él fue el que se echó a Aznar en España cuando los atentados en Madrid, en el 2004. Él fue el que dijo que el gobierno del PP sabía lo que estaba pasando y le tiró para arriba a la población española por el atentado en el metro de Madrid. Y eso hizo que la gente no votara por el PP y votaran por el PSOE. Él era un tipo muy habilidoso en política, sabía mucho, era muy ladino. Y era especialista en timar y engañar y en estafar. Y él estafó y robó mucho para mantener su país relativamente tranquilo, para que la gente lo endiosara, para que la gente lo siguiera. Y todo eso se malbarató en Cuba, se destruyó. Yo recuerdo que todos los organismos tenían una casa en la playa y que iban 2 semanas a la playa los organismos. Gastronomía, cultura, la FAR, el MININ, comunales, todos tenían uno. Y yo recuerdo que él, aparte de eso, había creado los campismos populares y le daban una dieta a las personas. ¿Qué tú crees que hacían los tipos de los campismos populares? Los jefes de almacén de los campismos populares, aquellos, que tú ibas al campismo y te llevaban unas guaguas, era como el turismo para el cubano. La gente cogía y aquellos tipos se empataban con todas las puticas que iban y le daban las mejores cabañas y no las pagaban, y el jefe de almacén y el administrador del campismo, y le daban una factura de comida a todas las putas que iban y le daban el ron y le daban la cerveza, y todo fue un debacle y un descaro y todo se hundió. Y después lo daban por pérdida o por consumo de interés social. Todo fue un desastre. Ahí está la causa de la desgracia cubana. A ver, este que está sacando esto de contexto, a ver, este que está aquí. Es decir, que Cuba estuvo mejor con Fidel que antes de la revolución terrorista. Armando Rizzo, yo no estoy diciendo eso. No, tú estás equivocado. Eso yo no lo dije. O tú no entiendes, o te falta un tornillo, o quieres buscar problemas conmigo. Yo no estoy diciendo eso. Yo he dicho, las personas que están en la directa, yo he dicho aquí que Cuba estaba mejor con Fidel Castro que antes de la revolución. Yo dije eso. Te voy a hacer una pregunta, Armando. ¿Cuál es tu intención con esa pregunta? Dime. No lo dijiste, pero hablaste de los logros, entre comillas. ¿Fueron logros? Claro que fueron logros. Yo te pregunto, Cuba tiene el mayor recordista mundial en salto y altura. ¿Eso es un logro del comunismo?
Cuba tiene al único hombre que ha ganado 2 medallas de oro en un mismo día en una olimpiada en 400 y 800 metros planos, Alberto Antonera. Eso fue con el comunismo. Cuba tiene 13 veces el campeonato mundial de béisbol amateur mundial, un logro de la revolución de Fidel Castro. No puede, la pasión no puede tapar la realidad. Ahí tienes a Mijaín López, 5 veces en una modalidad, campeón olímpico, 5 medallas olímpicas. Ahí tienes la mejor escuela de boxeo del mundo con la revolución cubana. No puedes esconder la realidad. La pasión, ese es el problema que hay aquí. Que nosotros somos de inteligencia con nosotros. A mí no, pero a ustedes sí. Tú no puedes subestimar al enemigo. No puedes subestimarlo. Eso es logro de los deportistas, no de la mal llamada revolución. No, estás equivocado. No. No es de los deportistas, es de la política, de la política deportiva de la nación cubana. Y te voy a explicar lo que pasa. Mira, hay naciones que tienen mucho más recursos que esa tiranía. Tienen mucho más recursos que esa tiranía. Por ejemplo, Cuba tiene más medallas olímpicas que España, que es un país del primer mundo. Y tiene más medallas olímpicas que Francia. Y Cuba tiene más medallas olímpicas que media millón de personas en el mundo que son potencias del primer mundo. Tiene más que Israel, más que Corea del Sur. Y tiene más que Singapur. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa? Bueno, mira, te voy a explicar cómo funciona y termino la mañana con esto. El movimiento deportivo cubano, eso que llaman los comunistas, es verdad, te voy a explicar por qué. Mira, ellos empiezan, Cuba tiene, desde que el niño está en la escuela primaria, él empieza a dar señales de que tiene cierta habilidad para cierta disciplina deportiva. Y ya desde la escuela el profesor de educación física empieza a seguirlo. Ya empiezan las competencias escolares. Y cuando ya llega a 12 años de edad, si tiene habilidades, lo mandan a la EDI, que es la escuela deportiva de nivel medio. Y ahí comienza la serie nacional y empieza a desarrollarse. Si ya él tiene buenas, entonces va a la ESPA Nacional. Y en la ESPA Nacional, que es la Escuela Superior de Deporte Cubano, ahí lo preparan para los centroamericanos, los panamericanos, los mundiales, las olimpiadas. Ahora, en el mundo capitalista, yo vengo de Honduras. En el mundo capitalista, Honduras tiene más recursos que Cuba y es un país mucho más rico que Cuba. Pero en el mundo, en Honduras, los deportistas son los hijos de los ricos. Entonces, por los propios medios del padre, el padre le paga un entrenador deportivo. Y si ya un día lo ven con algunas actitudes, un hombre de un club deportivo, entonces lo contrata y lo prepara. Y por eso dan un boxeador en 1 millón de personas. No ocurre así con Cuba. El Estado se hace cargo de todos los gastos del muchacho para exhibirlo internacionalmente como un logro de movimiento, pero es la realidad. ¿Ok? Es la realidad. Galán Alejandro Romay, tú no sabes nada de Cuba. Este es homosexual, está enamorado de mí. No me gustan los hombres. Vente a vivir a Cuba, Cristian García. ¿Tú vives en Cuba, Cristian? Me voy, los quiero mucho, un abrazo, voy a desayunar y los quiero. No se puede esconder la realidad. Es la verdad. Cogieron el 4º lugar en las Olimpiadas del 90 y pico, si mal no recuerdo. Un país del tercer mundo. Gracias al movimiento deportivo ese. Gracias a esa política del Estado cubano para exhibirlo como un triunfo de una tiranía macabra que ha arruinado a una nación y que económicamente no es capaz de garantizarle al pueblo de Cuba
una surrupia de azúcar en una lata para hacer un café malo, amargo e insípido por la mañana. Eso es gracias a esa política de Estado. Jorge González, pero hablas como cubano. Argentina pasa hambre. ¿Quién pasa hambre? Los vagos, ¿no? Pues si hay un país rico en este mundo, es Argentina. Si tú no trabajas, no vas a comer. Jorge González, tú no eres de Honduras, ni tú tampoco, porque Honduras se escribe con H. José Cárdenas, hoy es Halloween. Felicidades de salud para usted y su familia. Gracias. Todo eso es manipulación del régimen. No, no es manipulación del régimen. Ahí están las medallas de los deportistas. Ahí está Mijaín López, tiene 5. No es manipulación, ahí están. Ahí está el récord del Soto que nadie ha podido igualar. Ahí está Ana Fidelia Quiroz, la Tormenta del Caribe, que no hay quien le gane. Ahí está Juan Torena, ahí está Teófilo Stevenson, ahí está Adolfo Horta, ahí está Mar Linares, ahí está el equipo de pelota nacional, ahí está Alcides Agarra, el mejor entrenador de boxeo del mundo. Ahí están. Hoy en las Olimpiadas habían 54 entrenadores deportivos por el mundo y todas las personas que entrenaron, el que no cogió ahora plata, el que no cogió bronce. No es mentira, es verdad y está la realidad. ¿Cómo tú vas a decir a mí que es mentira ¿cómo tú vas a decir que es mentira que las medallas están ahí? Ahí está el medallero. Jorge González, tú eres cubano porque tienes el ego del cubano y tú, todo parece indicar que quieres casarte con un cubano, pues te veo enamorado. No importa de dónde uno sea, hijo. Hay seres buenos y malos en Honduras, en Cuba, los hay basura en Honduras y los hay en Cuba. Uno no es de ningún lugar del mundo, no es un ciudadano de esta tierra de Dios. Bonchito, vi tu video ayer, muy desgarrador. Necesitas controlar esas cosas. Todos hemos pasado por eso, pero hay que cogerla con calma, hermano. Se te quiere, un abrazo grande. Déjame ver este que me escribió aquí. Roberto Valdés, ¿qué nivel de ignorancia? Estás hablando como es Dios. Estás hablando como es. Dios mío, ¿dónde llega la ignorancia de los fanáticos? Claro que sí. Estoy diciendo la verdad. No, que Fidel no estuvo en el Moncada. Es una locura. De toda esta mano de pendejos aquí, frustrados, resentidos. ¿Cómo no va a estar Fidel Castro en el Moncada? Y entonces, ¿por qué le echaron 15 años de cárcel si no estuvo allí? Aplica la lógica. No, que se perdió en el Moncada. Mentira, se perdió. Si la orden del tiroteo la dio él y él dio la orden de retirada, está el testimonio de todos los que estuvieron allí. No, que fue un cobarde. ¡Cobarde! Los cobardes no hacen lo que se hizo con un fusil al hombro. Desembarcó desde México. Sobrevivió. Fíjate si tenía fe el tipo en lo que estaba haciendo. Y era un tipo resuelto. Que nunca se rindió. ¿Qué clase de espíritu tenía ese tirano? Que le puede dar cátedra a todo el mundo de lucha. Va al Moncada, le matan todos los hombres, Chaviano se los asesina casi todos. Quedan apenas pocos. Y se enfrenta con hidalguía a aquella maquinaria asesina del Batistato. Porque era verdad que eran unos asesinos. Mataron 70 ese mismo día allí. Los cogieron y los torturaron, los mataron en el patio de un cuartel. No me crea a mí esta Bohemia, busca la Bohemia. Ahí está el testimonio. Está plasmado en Bohemia. Y se enfrenta, y va a la cárcel y no se rinde. Y sale de la cárcel, funda el movimiento y se va a México. Y hace lo que hizo Martí, recogió el dinero y no se lo cogió. Y vino y desembarcó. Y apenas desembarcó, le destruyeron todo el ejército. Quedaron 17 hombres. Sin armas, enfermos, sin zapatos, sin balas, sin carana. Y cuando los vio, le dijo, a los pocos que se reagruparon con él en Cinco Palmas. Ah, ustedes vienen con sus fusiles, con sus balas y sus cananas.
Ahora sí los días de esa tiranía están contados. Un hombre con un optimismo enorme, con una seguridad en la lucha enorme que tenía, porque quería algo y luchó por lo que quería cogerse Cuba y se la cogió. Y lo sacrificó todo por lo que él quería. Y sacrificó todo el mundo en aras de estar él siempre en el poder. Pero nosotros no, nosotros nos cansamos con cualquier cosa. Y nosotros nos desalentamos con cualquier cosa. Y nosotros no somos capaces de luchar por nada ni por nadie. Y a nosotros nos dan un peso para la lucha y no los cogemos. Y venimos aquí y manipulamos los sentimientos de los que tienen intenciones y son verdaderos patriotas. Sin embargo, la tiranía está en el poder porque ha hecho todo lo contrario a nosotros. Y ahí está. Ahí está. Me voy. Los quiero mucho. Un abrazo. Que Dios los guarde en su misericordia infinita. No, en esa época los soviéticos no estaban ahí, Alicia Merí. Los soviéticos aparecieron después. Cuando Fidel fue al Moncada no habían soviéticos. Cuando Fidel vino en el Granma no habían soviéticos. Cuando Fidel comenzó la lucha guerrillera no habían soviéticos. Cuando Fidel triunfó no habían soviéticos. A ver qué me escribió aquí. Este debe ser Yayito, Leonardo Rodríguez. No, porque el problema fue ellos, la tropa que se encuentra con ellos. Los sucesos de Alegría de Pío fueron, si mal no recuerdo, el 5 de diciembre. Alegría de Pío. El problema es que ellos se enfrentaron a un batallón de 200 hombres del teniente Laurén, que era el jefe de la Marina, que estaba en Ensenada de Mora, en lo que tenía varias torpederas y una fragata de guerra ahí, en lo que es el central, el actual Luis Enrique Carracedo, que ya no existe, pero era el antiguo Central Pilón. Entonces se generalizó el tiroteo. El primer hombre que matan es Humberto Lamonti, que le dan un tiro y le arrancan la yugular de un disparo con un Springfield. Él se trató de asistirlo, pero ya estaba muerto. Se generalizó el tiroteo. Ahí en el tiroteo de la Alegría de Pío nomás muere Humberto Lamonte, todos se dispersan. Y casi todos mueren a lo largo de las emboscadas que le habían tendido. Muchos cayeron en el río Toro, otros cayeron cerca de Pozo Empalao, otros cayeron en la Loma de la Cotorra, otros cayeron en el entronque de Niquero, otros cayeron tratando de cruzar el cerco por Sevilla hacia la Maestra, y Juan Manuel Márquez cayó entre Calicito y Siguanea, en un cañaveral 14 días después del desembarco. Algunos pudieron llegar a La Habana por sus propios medios, como Mario Chanes de Armes, Jaime Costa y esta gente. Entonces, eso es una zona de mangle y de monte. Ahí hay un monte entre los manglares y el macizo de la Maestra. Hay una meseta enorme que tiene como 200 metros sobre el Farallón, que es monte macizo tupido, palo con palo, de aquella madera vieja cubana, Caguairán, Damují, Bijagua, Damasito, Jiquí, Lechero, todos esos bosques que están ahí son vírgenes. Entonces ellos se metieron al bosque y dejaron los fusiles botados, y dejaron las medicinas, la comida, lo dejaron todo botado. Y fueron llegando, ahí la población campesina era muy escasa. Ahí generalmente lo que vivían eran pescadores y carboneros, pero muy escasos. El grueso de las personas vivían en los batallas o en las colonias, como Nuevo Mundo, Corcovado, Las Puercas, Siguanea, El Plátano, El Mamey, y así. Entonces llegaron a casa de algunos campesinos, pero nadie sabía lo que había pasado. Y el ejército patrullaba la zona día y noche por todos los lugares. Hasta que entre Guajiro y Guajiro, que se conocían, tenían confianza, había un capataz de los ingenios que se llamaba Luis Castillo, que yo lo conocí personalmente.
que él iba por todas las colonias, como lo conocían, sabían que era un hombre de bien. Él empezó a averiguar y los guajiros le dijeron, mira, yo tengo a 2 en mi casa, yo tengo uno. Y así los logró reagrupar hasta la casa de Guillermo y de ahí los mandaron al Plátano, incluyendo los adventistas, los que estaban en la... Camilo estaba en la cueva de Juan de los Juanes, yo estuve ahí, pero el Che estaba en la colonia Las Puercas con Almeida y los adventistas del séptimo día. Después trajeron a Camilo y los escondieron ahí hasta que lo subieron al firme de la maestra. Y así. Entonces no es que no pueden acabar, es que ellos estaban en un bosquecito de Guásima y cuando se generalizó el tiroteo, se perdieron. Fidel estuvo 3 días en un cañaveral ardiendo con 3 o 4 más. Le prendieron a un campo de caña candela y Fidel estuvo escondido en el campo de caña ahí 3 o 4 días. Y caminaba Fidel 19 y 20 kilómetros de noche, descalzo, sin hacer bulla, porque estaban los jipis del ejército. Estaban los jipis del ejército alumbrando todos los cuarterías de caña y todos los camiones del ejército. Los estaban buscando hasta que Fidel pudo llegar al Plátano. Y de ahí Guillermo lo lleva a casa de Mongo Pérez. Y unos días después aparece Raúl, aparece Almeida, aparece Ramiro, aparece Universo Sánchez, aparece Juan Almeida Bosque, el Che Guevara, los 17 que se agruparon en 5 Palmas. Yo estuve allá, yo conozco toda la historia. Entonces, no los matan porque era 31 de diciembre, venían la Navidad y era una nación netamente religiosa y Batista dio una orden a Cantillo que retirara el cerco que habían hecho un cerco por la carretera de Sevilla. Ellos habían cercado desde el Central Pilón hasta la zona de Niquero, habían hecho una media luna y habían cogido la meseta donde comenzaba el macizo de la Maestra, que era de la zona de la carretera de Sevilla, desde 5 Palmas hasta el desembarco en Niquero. Habían hecho una media luna y habían cercado con 1100 hombres, todo eso ahí los tenían cercados. Pero en la noche del 31 de diciembre, Batista da la orden de que se replegara todo el mundo a Manzanillo y a Bayamo para pasar la Navidad y la Nochebuena. Y es donde la aprovecha y con Crescencio Pérez, el bandolero primo de Mongo Pérez, que era un delincuente, matador de vacas, cuatrero y vendedor de marihuana, fugitivo de la justicia que vivía en esa selva, que se conocía a todos esos trillos, los llevó día y noche caminando, cruzaron el cerco, aprovechando el repliegue del ejército por la fiesta que venían, y el día 15 de enero llegaron en la madrugada a la ribera del río Magdalena y de ahí subieron a La Plata. Eso fue todo, más nada. Lo demás fue un ejército que no quiso pelear, una fuerza política muy pujante, toda la sociedad en contra de Batista, todos los crímenes que cometió la gente de Batista. Batista le dio mucho poder a su gente y cuando vino a abrir los ojos se le había ido la mano en abuso, en crímenes, en crueldades, más los americanos que ya no veían con buenos ojos a Batista y la presión de Betancur en Venezuela, de Figueres en Costa Rica y del mismo Trujillo que estaba en contra de Batista, pues hicieron que el tipo tuviera que irse. Eso fue todo. Lo demás fue que los americanos aprovecharon de todo para utilizarlo y hasta aquí, hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Los quiero mucho, un abrazo. Los quiero, después seguimos hablando de esos temas.